La mayoría de las personas que tienen una vida religiosa hacen depender sus creencias de lo que el líder religioso les enseña. Esto no importa que cuál es la corriente religiosa con la que se sientan afines, porque puede ser sacerdote, puede ser rabino, puede ser pastor o como se le llame, el gurú o el líder religioso de cualquier corriente religiosa, casi siempre es quien enseña lo que de acuerdo a los criterios de ese sistema religioso plantean como una verdad. Ahora, esto ha sido típico a lo largo de la historia humana. Sin embargo, el problema que esto plantea es que todos podemos traer preconceptos que condicionan lo que creemos. Estos preconceptos pueden estar determinados por las limitaciones en nuestro conocimiento o por las predeterminaciones impuestas por el sistema religioso al que respondemos o en el que nos formamos. Ayer estuve viendo una caricatura en el que dos hombres se hallaban viendo del otro lado de una cerca. Uno de ellos estaba usando una escalera y allá arriba de la escalera entonces podía ver sobre la cerca. El otro miraba a través de un pequeño orificio que había en la cerca. Estaba viendo a través del orificio y el que miraba a través del orificio miraba cómo caía una intensa lluvia, según él interpretaba, delante de sus ojos. Había una lluvia constante, sin parar. El que miraba sobre la cerca, montado en la escalera, lo que estaba viendo era que del otro lado había un día soleado en su plenitud y que había un tanque de agua que tenía un orificio por el que se caía chorros de agua constantes y por consiguiente el que estaba viendo a través del orificio lo que miraba era simplemente esa brisa que producía ese chorro de agua. Exactamente caía frente a él y le tapaba todo lo que él podía ver. Eso mismo pasa cuando nosotros procuramos tratar de descubrir qué es o qué no es verdad. Mientras estos dos hombres miraban del otro lado de la misma cerca, uno de ellos podía ver todo el panorama con un día soleado y un tanque derramando agua. El otro miraba únicamente una brisa que caía frente a sus ojos y por eso los dos sacaban conclusiones diferentes. El que miraba por el orificio veía que del otro lado de la cerca estaba lloviendo. El que miraba sobre la escalera veía un día perfectamente soleado con el tanque de agua que estaba botando agua. No es cierto que cada uno tiene su verdad. No es verdad esto porque yo creo que así. Es verdad únicamente si mi concepto es equivalente a todo lo que hay respecto a un conocimiento. Todo. Por eso, al acercarnos a las creencias religiosas, es importante evaluar si nuestras creencias se basan en todo lo que hay sobre un asunto, en lo que Dios ha dicho. Si lo que creo se corresponde a lo que Dios ha dicho o no se corresponde a todo lo que Dios ha dicho. Hoy vamos a examinar el uso de la palabra gracia. ¿Cómo se usa en las Escrituras? Vamos a ver cómo este término debía ser entendido. ¿Qué es la gracia? Iniciaremos por plantear que el significado de una palabra en cualquier idioma es definido por dos elementos. El primero, la etimología, es decir, el estudio que define el verdadero significado de las palabras. Y esta etimología muchas veces está asociada con el origen, la forma en que fue utilizada antes esta palabra o de donde provienen los términos que componen esta palabra. También las palabras debemos entender que son símbolos auditivos y verbales que nosotros hemos creado para representar objetos o representar ideas. Por ejemplo, decimos silla en español y lo que definimos como la expresión con la que nos referimos a un objeto o mueble sobre el que nos sentamos. Eso es silla en nuestro idioma. Ahora, aunque en inglés no es la misma palabra, sino que se usa la palabra chair, esta palabra es el símbolo en inglés del objeto al que llamamos
silla en español. Y aunque se dice diferente, aunque es chair, pero igual es un mueble sobre el que nos sentamos, igual si lo utilizamos en inglés. De la misma forma, una palabra puede definir una idea o un concepto. Por ejemplo, usamos la palabra azul para definir un color específico. Y aunque en inglés se dice blue, se refiere al mismo concepto de un color específico. Hoy vamos a estudiar el significado del término gracia en la Biblia. Vamos a iniciar por examinar su significado original y cómo fue utilizado por los profetas. Luego también veremos que aunque los escritores del Nuevo Testamento no es que recibieron visiones y sueños, pero vamos a revisar cómo ellos usaron este término gracia. Y por último vamos a examinar cómo Pablo lo usó y vamos a evaluar el significado del término de acuerdo a las raíces de este término y también de acuerdo al uso que se le dio tanto en el área de Canaán como posteriormente en el mundo griego. Vayamos entonces. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra comúnmente traducida como gracia es en hebreo, se pronuncia shem. Se asocia con la idea de favor, benevolencia y bondad. Este favor es a menudo de uno hacia otro, como cuando alguien encuentra favor ante Dios o delante de otra persona. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia aquí es percibida como algo positivo, un don, una señal de buena voluntad, una señal de aprobación de parte de Dios o de parte de otro ser humano. Pero generalmente esta gracia está basada en la relación que existe y en la fidelidad de esa persona hacia Dios. Hallar gracia es ser agradable para alguien. Eso implica hallar gracia. Encontramos que este término se utiliza en la Biblia bajo la idea de alguien que es agradable para otra persona. Nunca hallar gracia se aplica a un adversario, sino a alguien que te agrada. Abraham, por ejemplo, en Génesis 18:3, cuando se refiere a los 3 varones que pasan frente a su propiedad, dice el texto, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia, es decir, si ahora soy agradable en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Lot mismo dice que él halló gracia delante de los ángeles. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. Y aquí vemos cómo hallar gracia está asociado a recibir un trato misericordioso. Dice, habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Jacob mismo, cuando habla con Esaú, el texto nos refiere que Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia. Él hace algo para tratar de hallar gracia en los ojos de mi Señor, le responde a Esaú. Siquem, aquel malvado que violó a Dina, la hija de Jacob, ahora viene delante de Jacob y delante de sus hermanos y dice, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. ¿Halló gracia en sus ojos? Claro que no. 3 días después estaba siendo asesinado por Simeón y Leví, que eliminaron a todos los siquemitas. José halla gracia. Entonces aquí quiero regresar al concepto antes de pasar al caso de Siquem. Al caso de José quiero referirme al caso de Siquem. Siquem es mencionado como alguien que busca hallar gracia, pero lo que ha hecho es un acto malvado. No hay arrepentimiento de parte de él y entonces no haya gracia. Simplemente aquí no hay gracia para el malvado, no hay gracia para el adversario.
José, dice el texto de Génesis 39:4, halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José halla gracia ante los ojos de Potifar, no simplemente porque José era un esclavo, no. Dios le pone en gracia. Lo que José hace es bueno, Dios lo prospera. Entonces eso le agrada a Potifar, y Potifar dice el texto de que halló José gracia ante los ojos de Potifar. José halla gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Dice el texto de Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, gracia está asociado a misericordia. José halla gracia ante los ojos de Dios. Dios le extiende su misericordia y le da gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Los hermanos de José, cuando se presentan delante de José para buscar alimento, en Génesis 47:25, ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en tus ojos y seamos siervos de Faraón. Los israelitas mismos son presentados en Éxodo capítulo 3, versículo 21, luego en el 11:3 y el 12:36. Dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces vemos aquí que lo que significa este término gracia es ser agradables, resultar ser agradables ante los ojos de otro. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y haré, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Capítulo 33, versículo 17, Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia, es decir, me resultaste agradable y te he conocido por tu nombre. Así vemos también el caso del profeta Nehemías. En Nehemías 2:5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, hasta aquí el término gracia es utilizado para referirse a ser agradable ante los ojos de otro. También el término gracia es utilizado para referirse a la expresión de buena voluntad. Deuteronomio 33:16 utiliza otro término, ya no el término shen, sino el término rotzón, y dice: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gracia del que habitó en la zarza. Dice la buena voluntad. Ahora estamos hablando la gracia no como un elemento recibido, sino como un elemento dado. La buena voluntad del que habitó en la zarza. Eso es gracia. Dar gracia es mostrar buena voluntad. Los israelitas, en Jeremías 31:2 dice el texto: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. El pueblo recibe acciones de buena voluntad de parte de Dios para ellos. Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces notan aquí, no hay gracia para el enemigo, hay gracia para Israel porque la ira de Dios se apartó de ellos, bien sea porque se arrepintieron, bien sea porque pagaron el costo del pecado. Ahora ellos son tratados con buena voluntad, con bondad de parte de Dios. Y otro texto que hace referencia a este término, mencionándolo
asociado con el concepto de buena voluntad es Daniel 1:9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces vemos cómo a lo largo de todos los escritos de los profetas, el concepto de gracia es un concepto directamente asociado con alguien que agrada a los ojos de otro. No un enemigo, no un adversario, no un malvado. No hay gracia para el malvado, no hay gracia para el adversario, no hay gracia para aquel que no es agradable ante los ojos de otro. Y en la mayoría de las ocasiones se refiere a ser agradable ante los ojos de Dios. Ahora, vamos a el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, aquí los escritores, como ya lo hemos dicho antes, no plantean de que Dios les haya mostrado. Sin embargo, el uso del término gracia es importante que lo subrayemos para tratar de entender cómo era entendido este concepto por los escritores del Nuevo Testamento. Debemos de decir de que la palabra gracia en griego proviene del término charis, que tiene una rica etimología y múltiples significados que han evolucionado a lo largo del tiempo. En su uso más antiguo, charis en griego clásico hacía referencia a algo hermoso o agradable, que se otorgaba libremente como un favor, un regalo o una bendición, sin esperar nada a cambio. Este concepto estaba estrechamente relacionado con la belleza y el encanto y se asociaba a las carites o las gracias, que eran diosas que representaban el encanto, la generosidad y la belleza. El término gracia es utilizado aquí en el Nuevo Testamento, aunque se escribe en el idioma griego, el significado, igual que ocurre con todos los otros términos, es el mismo. Es decir, el término gracia que tenemos en español, que en hebreo es shen, que en griego es charis, en español es gracia. Esta palabra gracia en el Nuevo Testamento se usa para referirse a aquel que es agradable ante otro. Lucas 1:30, Lucas 2:40 y Lucas 2:52, por ejemplo, lo usan de esta forma. En Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. También el término gracia se escribe, se define como ser agradable o hacer algo agradable. Lucas 4:22, Hechos 7:46 y Hechos 7:10 utilizan este término. Dice aquí, por ejemplo, en Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia, es decir, las palabras agradables que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hechos 7:46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, hablando del rey David. Hechos 7:10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa, hablando de José. Entonces vemos aquí, darle gracia es hacerlo agradable. Hallar gracia es caerle bien a alguien. No puede ser de que alguien malvado, alguien que nos esté haciendo mal, nos caiga bien. Es totalmente opuesto como concepto. Ahora, también la gracia es buena voluntad. Textos como Hechos 4:33, Hechos 6:8, Hechos 14:26 nos lo presentan así, también aquí en el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, y con el poder de los apóstoles, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, buena voluntad de Dios se mostraba sobre ellos. Ahora, también es una expresión de las acciones de Dios trayendo bendición, como en Hechos 11:23 se utiliza diciendo: cuando llegó y vio la gracia de Dios, es decir, las acciones de Dios trayendo bendición
sobre estas personas a las que se refiere. También el concepto se refiere a permanecer haciendo lo que agrada a Dios. Eso implica perseverar en la gracia, como se usa el término en Hechos 13:43. La palabra de su gracia también se refiere a las palabras que enseña cómo agradar a Dios, como lo menciona Hechos 14, versículo 3. Pero ahora vamos hasta aquí. Vemos cómo el uso del término se ajusta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento al concepto de ser agradable, agradar a alguien. Quien recibe la gracia es aquel que es agradable ante los ojos de otro. El que da gracia, lo que da es una expresión de bondad, de buena voluntad. Ahora bien, aquí nos hallamos frente a un punto importante, porque Pablo es el único escritor en todo el Nuevo Testamento que da otro significado al término gracia. Y con esto cambió completamente la concepción del concepto de gracia en el mundo cristiano. Ahora debemos de evaluar lo que Pablo dijo a la luz de lo que Dios dijo. Y vamos a revisar por lo menos 3 elementos que Pablo menciona en cuanto a la gracia. La gracia por Pablo es presentada como algo transferible. Es decir, algo que recibo porque otro me lo otorga. Más bien por la conducta agradable de otro. Veamos esto en Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo lo que Pablo plantea ahora se aleja del concepto de gracia. El concepto de gracia es ser agradable. El concepto de gracia es hacer algo agradable. Recibir un trato bueno porque le agradé a. Pero aquí Pablo habla de que otro agradó y entonces yo resulto agradable. Este concepto es un concepto en el que se plantea la transferencia de la gracia. Por ejemplo, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, estamos hablando de la gracia dada como un elemento no asociado con que resulte agradable, sino simplemente como un elemento asociado a el hecho de que creíste en alguien. Pablo plantea la gracia como un elemento, algo recibido sin mérito. Por ejemplo, en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto no coincide con lo que el texto y el uso del término gracia tiene en la literatura bíblica y extrabíblica. Este significado que Pablo le está dando al concepto de gracia es un significado totalmente contrario, porque la Biblia define el que haya gracia no como aquel que sobreabunda en pecado, sino el que es justo. Por ejemplo, haya gracia a Noé, no los antediluvianos, porque si hubiese sido como Pablo plantea, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿quién debía recibir gracia? ¿Dónde había más pecado sobreabundante? ¿No era acaso en los antediluvianos? Pero quien haya gracia no son ellos. Quien haya gracia es el justo en medio de los pecadores. Haya gracia a Moisés, no Faraón. Vemos entonces de que no hay tal cosa como que el pecado abunda y entonces eso produce
de que sobreabunde la gracia. Haya gracia Israel, no los egipcios. Haya gracia Lot, no los sodomitas. Haya gracia Abraham, no los cananeos. Ahora Pablo dice que la abundancia de pecado trajo sobreabundancia de gracia, algo totalmente opuesto a lo que Dios ha mostrado hacer. No haya gracia ante Dios el pueblo cargado de maldad o la generación de malignos, sino únicamente el que viene y se pone a cuentas con Dios, de acuerdo a Isaías capítulo 1. Este concepto entonces es un concepto que vemos como choca con el entendimiento, el significado del término gracia como algo o alguien agradable ante otro. Ahora Pablo plantea de que el pecador resulta agradable a Dios. Pablo lo que está planteando es que mientras más pecador se es, entonces más agradable puede resultar a los ojos de Dios. Algo que evidentemente no coincide con lo que hemos examinado en el texto bíblico. A lo largo de todo el texto, los textos que hemos revisado hablan contrario al concepto planteado por Pablo. Ahora, Pablo habla de que obedecer la ley, dice Pablo, implica no ser agradables a Dios. Porque dice Pablo de que si obedecemos la ley, caemos de la gracia. Gálatas 5:4 lo dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces aquí hay algo chocante. Gálatas 2:21, Pablo lo repite: no desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero aquí Pablo tiene que enfrentarse a la verdad, y la verdad del texto bíblico es contundente al respecto. Mientras él dice que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, entonces debemos de decir a Pablo y a todo el que enseña esto que el término gracia no es para aquel que hace lo opuesto a la voluntad de Dios. Más bien, Pablo dice que él haya gracia y justicia sin obedecer la ley. Pero Deuteronomio capítulo 6, versículo 25 nos dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El problema con el concepto de gracia presentado por Pablo es que hay por lo menos podemos mencionar claramente dos conceptos a los que se opone de frente en el texto bíblico. Conceptos fundamentales. El concepto de quién es Dios. Lo que Pablo plantea es contradictorio a lo que Dios ha dicho sobre él mismo. Éxodo 34, versículos 5 al 7, Dios se define a sí mismo. Y dice el texto: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la maldad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Ese Dios está listo para extender su misericordia y lo hace a través del texto. Lo hace con tantos: David, Abraham, José, Israel. La misericordia de Dios se extiende abundantemente. Pero, oigan lo que termina Dios diciendo de él mismo: que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No hay gracia para el malvado. Dios más bien dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por consiguiente, esto contradice el hecho de que Pablo dice de que va a recibir gracia como
un regalo dado a aquel que, aunque es malvado, Dios lo busca y Dios lo acepta aún siendo impío. Esto no es verdad. Este concepto contradice lo que Dios dice. De ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. Y en segundo lugar, no hay transferencia de gracia. No hay forma en que la gracia, porque Jesús vivió una vida justa y recta, entonces ahora yo puedo vivir una vida pecadora, pero soy justificado, soy declarado justo porque Él lo hizo y yo creo en Él. Eso es absolutamente mentira. Es opuesto a lo que Dios dice. Dios habla a través del profeta Ezequiel en Ezequiel 18, versículo 19 en adelante, y dice: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. No haya gracia, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces aquí no hay de que el impío, porque cree en Jesús, entonces el impío ahora es tratado como justo. No, la justicia del justo, si Jesús fue justo, sobre él cae su justicia. Si yo soy impío, sobre mí cae la impiedad. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. No lo que dice Pablo, que si el justo hace lo impío y que si es impío, pero Dios tiene misericordia de él y entonces haya gracia ante Dios. No, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo, no es creyendo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Qué es entonces gracia según Dios? La gracia es ser agradable ante los ojos de Dios o de los hombres por causa de los elementos que nos hacen agradables ante ellos. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, debido a que Noé era justo. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por tanto, el uso que Pablo hace del término gracia no es coincidente con el significado de esta palabra, ni en griego, ni en hebreo, ni en español, y más bien contradice el significado que este término tiene en todo el contexto bíblico. Gracia no es un elemento transferible de una persona a otra. Por tanto, el que Jesús viviera una vida justa no puede darme a mí esa justicia que me haga agradable ante Dios. Gracia no es dada a aquel que desagrada a Dios. Gracia es dada explícitamente a aquel que no es malvado. Por consiguiente, no es como Pablo lo plantea. Debemos entender por gracia el ser agradable ante Dios por causa de las elecciones y acciones de nuestro diario vivir que se manifiestan en nuestro andar diario ajustado a la voluntad de Dios. Al final nadie será juzgado por la justicia o la impiedad de otro. El sabio Salomón afirmó: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
tus actos van a ir a juicio. No hay juicio por los méritos de otro. No hay gracia que cubra tus maldades porque otro hizo justicia. Dios permita que de ti se diga, pero Carlos, Pedro, Juan halló gracia ante los ojos de Jehová. Como se dijo de Noé, que se diga de ti y también se diga de mí. Que Dios te bendiga. El día de hoy es mi mayor deseo.